Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar que me ha hecho Cerezo. Mi nombre es Aldo Rodríguez, estoy actualmente trabajando en la Dirección de Políticas Lingüísticas y el tema de la accesibilidad y de la gestión de proyectos ha sido una cuestión que ha atravesado estos 3 años de gestión que he tenido en la dirección. Pero voy a ir un poquito antes, porque si bien es cierto que la palabra accesibilidad es la palabra que actualmente se utiliza con mayor frecuencia, también es cierto que yo tengo ya varios años, tengo más de 40 años y una de las cuestiones que me pasa es que en mi vida personal he tenido que tratar con el tema de las palabras discapacidad, inclusión, con las palabras dar acceso a, y con otras palabras que ahora están de moda, como algunas de las que ya he mencionado. ¿Por qué digo esto? Porque tengo una mamá que tiene una discapacidad física. Entonces, desde que nací, he sabido convivir con formas de inclusión y con formas de accesibilidad y con formas de trabajo que son abarcativas. Una cosa que aprendí en este proceso que es un proceso formativo de vida, es que en realidad las palabras, cuando se han tenido que crear todos estos conceptos de accesibilidad, anteriormente de inclusión y demás, es porque en algún punto alguien desde su perspectiva no pudo dar acceso a todas las personas, que es una de las cosas más difíciles que muchas veces ocurre, poder dar acceso a todas las personas. Cuando yo entré en políticas lingüísticas, creí que por mi historia de vida y por las experiencias que había tenido, yo podía lograr eso. Pero mi trabajo me ha dado distintas herramientas para darme cuenta de que eso no es así y que hay diferentes capas de accesibilidad que se van agregando a los seres humanos. Por ejemplo, en un momento me tocó trabajar con toda la gente de lengua de señas. Cuando empecé a trabajar con la gente de lengua de señas me di cuenta primero que yo era inhábil de poder comunicarme con ellos justamente porque no dominaba la lengua de señas. También porque muchas veces no ofrecía oportunidades de acceso para esas personas. Y eso también fue un aprendizaje. Recuerdo en un evento que habíamos organizado, que estaba todo el evento organizado, había gente sorda y no teníamos intérprete de lengua de señas. Eso es un error que uno no lo hace de manera voluntaria, sino que lo hace porque desconoce el contexto y porque desconoce cómo darle acceso a determinadas personas en diferentes situaciones. Pero como les digo, yo creía que siempre, o que por mi historia de vida, la accesibilidad para mí era algo normal y era algo corriente y era algo que yo tenía claro en mi vida personal y profesional. No era así. Y ustedes se preguntarán, sí, bueno, pero esto es un aspecto más. Sí, es un aspecto más. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la confección de materiales, que es un gran proyecto que está teniendo la Dirección de Políticas Lingüísticas, materiales para la enseñanza del inglés, y voy a decir del inglés como segunda lengua, pero sabemos que para el alumno sordo, por ejemplo, el inglés es una tercera lengua o una lengua extranjera. Ese concepto hace un tiempo no lo sabía, fue hasta que trabajé con toda la comisión de sordos justamente que entendí que la lengua de señas es la lengua 1, que el español es la lengua 2 y que cualquier lengua extranjera, como el caso del inglés en el Uruguay, es la lengua 3 o es la lengua extranjera. Entonces, ahí tenemos otra capa de accesibilidad que uno va aprendiendo con la interacción, con el contexto y también con los proyectos que va gestionando. Recientemente, y digo recientemente a pesar de que hace 2 años que venimos trabajando, empecé a trabajar y a visitar escuelas del ámbito rural. Y ahí para mí se dio un nivel diferente de accesibilidad.
de acceso a las oportunidades, de acceso a determinado conocimiento, de acceso a determinados saberes que algunos alumnos de las escuelas rurales no estaban teniendo. Y gracias a eso se creó un proyecto de inglés que se llama Inglés sin Límites. Entonces, cuando uno habla de un proyecto, siempre está hablando de que ese proyecto tiene que dar acceso a todas las personas. Ese concepto que acabo de referir es un concepto muy difícil de alcanzar, porque alcanzar a todas las personas, a veces nos quedan personas por fuera, porque nuestra experiencia, nuestro conocimiento previo y también nuestro saber, digamos, sobre la accesibilidad nos impide poder llegar a esa accesibilidad. Eso me pasó ayer, por ejemplo, antes de ayer. Tuve una reunión en donde compartí con muchas personas, con muchos referentes de aquí del Uruguay, el material que estamos creando para la enseñanza del inglés en educación media. Y en un momento determinado, una persona levantó la mano y me manifestó cómo estábamos incorporando a las personas ciegas. Y realmente me tomó por sorpresa. No me tomó por sorpresa porque no tenga interés en incorporar a las personas ciegas, porque lejos de mí está eso, sino porque no tengo el conocimiento suficiente o las estrategias o las técnicas suficientes para poder responder desde el punto de vista del abordaje metodológico que le dimos a este trabajo, cómo poder hacerlo. Entonces, eso generó un puente entre determinados actores institucionales, determinados actores educativos, con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y me parece que eso que se está logrando es el verdadero concepto de la accesibilidad. Y pensar que la accesibilidad es un concepto que está en permanente construcción, que cuando hablamos de accesibilidad no siempre estamos siendo abarcativos de todos, sino que tenemos que tratar de construir que el todos se vaya dando justamente por esto, por la interacción con otros actores y por la apertura que tenemos cuando gestionamos un proyecto. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, cuando lo pensamos, cuando estamos en la fase de planificación del proyecto, hay algo que pasa y es que toda nuestra experiencia previa y todo nuestro marco teórico y todo nuestro bagaje personal es el que se pone a disposición de ese proyecto. Entonces, cuando yo en mi experiencia, en mi bagaje teórico y en mis experiencias previas no tengo posibilidades de dar acceso a determinadas personas, es cuando tengo que generar apertura en esos proyectos para que otras personas puedan darme las herramientas y se puedan generar las posibilidades de acceso. Entonces, frente a la pregunta de cómo se pueden gestionar proyectos y cómo esos proyectos pueden dar accesibilidad a las personas, creo que una de las cuestiones primordiales que tiene que haber en cualquier proyecto es que haya una multiplicidad de actores y que esa multiplicidad de actores piense en multiplicidad de escenarios y de situaciones en las que tengamos que generar el acceso. Y por otro lado, que busquemos los recursos institucionales que existen, como existe Cerezo, como existen los recursos para ciegos en el Consejo de Educación Técnico Profesional, para que las personas ciegas o las personas sordas puedan tener acceso a los materiales o puedan tener acceso a la gestión del proyecto que hemos elaborado. Entonces, todo esto, este breve comentario, esta breve exposición que yo he hecho, creo que lo que hace es interpelarnos a nosotros sobre el concepto de accesibilidad y nos hace interpelar acerca de nuestras propias estructuras mentales
para poder trabajar con el tema de la accesibilidad. Y nos lleva a interpelarnos también que nunca debemos tomar nada como garantizado, nada como correcto, nada como definitivo, sino que tenemos que tener flexibilidad para poder ir adaptando los proyectos de acuerdo a cómo se van desarrollando a los diferentes contextos en los que se van realizando. Incluso cuando uno piensa en algo, cuando uno piensa en un posible escenario, hay escenarios o subescenarios que se van dando. Para irles a un caso concreto, hace un momento les mencioné el proyecto de Inglés Sin Límites que trabaja con las escuelas rurales. En las escuelas rurales, los alumnos de muchas escuelas rurales no estaban teniendo clases de inglés. Y se creó un proyecto a través de videolecciones que lo que hace es, mediado por el maestro de aula, que el maestro y el alumno estén aprendiendo. Eso, sin duda, que en el maestro mismo crea una gran flexibilidad. Y en nosotros, como creadores del proyecto, también creó el hecho de que seamos flexibles y de que tratemos de pensar en todos los escenarios posibles para dar acceso a todos. Pero eso no fue así, porque todos los días nos encontramos con situaciones que no son las situaciones que nosotros habíamos pensado cuando creamos el proyecto. Y ni qué hablar que en contextos de pandemia todo cambió. Entonces, en contextos de pandemia nos hemos dado cuenta que las cuestiones que funcionaban y que daban acceso a los alumnos en algún momento, hoy por hoy, no están dando esa accesibilidad. Entonces hemos tenido que replantearnos los objetivos, hemos tenido que replantearnos las acciones y hemos tenido que cambiar algunas de las acciones que estábamos llevando a cabo para que nuestros proyectos se lleven adelante por la mayor cantidad de alumnos posibles. Y noten el término, utilicé mayor cantidad de alumnos posibles, porque hablar de totalidad implica contemplar todas las situaciones y desde la gestión y desde la implementación de proyectos muchas veces hay escenarios que nos quedan por fuera y que tenemos que tener la flexibilidad y la adaptabilidad suficiente para poder ir encontrando en cada momento y cuando la situación se presenta. En ese sentido es que cuando hemos visitado escuelas en la implementación de este proyecto nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, tenemos algunos alumnos que primero es multigrado, ¿no? Entonces ya el multigrado representó un primer desafío. Después tenemos algunos niños que tienen características especiales. Tenemos algunos maestros que tienen características especiales. Tenemos lugares que tienen características especiales. Entonces, todas esas son como grandes líneas de trabajo, pero después la casuística nos lleva a ver que para dar acceso tenemos que tener en cuenta otros aspectos que no han sido contemplados en la creación del proyecto. Entonces, cuando hablamos de una gestión de un proyecto, yo creo que el concepto de gestor aquí se está hablando de que para que un proyecto sea realmente accesible, primero hay que pensar en la población a la cual nosotros queremos dirigir el proyecto. Tenemos que pensar en las herramientas y tenemos que pensar en los actores que debemos involucrar en ese proyecto. Ustedes me dirán, sí, no estás diciendo nada nuevo al decir esto. Es cierto, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que sí estoy planteando es que ese gestor, ese líder pedagógico que está llevando a cabo, o esos líderes pedagógicos que están llevando a cabo un proyecto, tienen que tener determinadas características. Y una de las características es la de pensar de que el proyecto no es estático y no es lineal, sino que tiene que ver es como un sistema onista, ¿tá? En el sentido de que yo voy aplicando, viendo cambios, aplicando, viendo cambios, aplicando, viendo cambios, y de esa manera el espiral va creciendo porque yo voy incorporando a más y más gente que quizás en una primera instancia no había pensado desde el punto de vista de lo que yo había, del objetivo del proyecto, o desde la implementación del proyecto, o de las acciones del proyecto. En ese sentido, creo que el rol de gestor
como les decía, nos interpela en este momento, mejor dicho, el contexto nos interpela a que seamos más abarcativos de diferentes situaciones y que sepamos manejar más la incertidumbre. Y el manejar la incertidumbre tiene que ver con eso, tiene que ver con realizar un plan, pero estar abierto a situaciones y a contextos que se nos van a ir presentando y que tienen que ser atendidos para que podamos dar accesibilidad a todos. Muchas gracias.